Ya se aproxima Halloween, Noche de Brujas, Día de Muertos, Samhain o como ustedes prefieran llamarlo. Y de parte de su buen amigo Snow, les deseo felices fiestas. Usualmente al pensar en asesinos seriales, fuertes matanzas y carnicerías, solemos pensar en Estados Unidos. Esto influenciado por todo lo que la sociedad nos ha impuesto. Pero países de habla hispana no se quedan atrás en estos temas. En mi país, México, tiene mucho material del cual hablar. Hola, espero que le estén pasando bien. Yo soy Snow y hoy vengo a contarles 5 hechos ocurridos en México que son difíciles de creer. Empecemos de una vez. Esta devastadora historia nace en Querétaro, en el año de 1989. Claudia Mijanjos parecía una amorosa madre de familia, hasta que después de que ella tuviera un mal día, esta ex reina de belleza se convertiría en una de las más despiadadas asesinas de México. Aquel día, Mijanjos había tenido problemas con su ex marido, ya que ella se encontraba enamorada del sacerdote de la parroquia donde daba catecismo. Las malas lenguas incluso dicen que eran amantes. Después de que ella acostó a sus 2 hijas y a su hijo, ella fue a dormir a su cuarto, cuando de pronto tuvo un escalofriante sueño, donde le susurraban: Mazatlán ha desaparecido y todo Querétaro es espíritu. Despertó de una pesadilla para entrar a otra peor, pero esta vez ella sería la causante de la tragedia. Esa madrugada Mijanjos tomó 3 cuchillos, para primeramente dirigirse al cuarto de su niño de apenas 6 años, al cual asesinó después de varios minutos de estarlo apuñalando una y otra vez mientras él trataba de protegerse. Recibió más de 30 puñaladas y su mano derecha fue amputada. Su hermana de 11 años, tras despertarse por los lamentos de dolor de su hermano, acudió a ayudarlo, pero era demasiado tarde. La madre tomó el segundo cuchillo y se le fue encima para darle 6 puñaladas. Pero la niña seguía viva, y a como pudo, con sus pulmones perforados le decía: No mamá, no mamá, no lo hagas. Moribunda, alcanzó a bajar las escaleras para después caer desmayada boca arriba. La siguiente víctima fue su hija de 9 años. Mijangos tomó el tercer cuchillo y la apuñaló en el corazón. Todo este terror aún no era suficiente para ella, pues regresó por su hija que se encontraba desmayada y volvió a apuñalarla hasta matarla. Al día siguiente, una amiga de Mijangos fue a visitarlos y se encontró con una perturbadora escena de terror. La sangre abundaba por toda la casa y los cuerpos de los 3 niños sin vida tapados con una colcha ensangrentada. Mijangos también estaba herida, pues había tratado de suicidarse cortándose las venas. Las autoridades determinaron que Mijangos padecía de esquizofrenia y fue la única autora de este brutal crimen. Este homicidio puso de luto a México y Mijangos fue llamada la hiena de Querétaro. Lamentablemente, muchas de las veces cuando una persona muere de una manera violenta o inesperada para su alma, no es fácil encontrar la paz, y su espíritu se queda atrapado en nuestro mundo aunque ya no pertenezca a él. Lo cual parece ser el caso de estos inocentes niños, pues los rumores dicen que la casa está embrujada, ya que testigos han asegurado haber escuchado prolongados lamentos de niños y ver que el niño más pequeño se asoma por la ventana. Corría el año de 1948, cuando Delfina González Valenzuela abrió las puertas del burdel Guadalajara de noche. Entre sus clientes figuraban políticos, militares, campesinos y todo aquel que deseaba una noche de placer. Nadie se imaginaba lo que ocurría detrás de la organización de Delfina, que más tarde incorporaría al negocio a sus hermanas Carmen, Eva y María. Años después serían conocidas como las Poquianchis. Con 91 asesinatos oficiales, se convertirían en las asesinas seriales más despiadadas que se hayan visto en nuestro país. La cruel y escalofriante historia comenzó en San Juan de los Lagos, Jalisco. El Guadalajara de noche empleaba entre sus filas a jóvenes de incluso hasta 13 y 15 años de edad. Las mujeres eran engañadas por Delfina, quien les hacía creer a sus padres que trabajarían como empleadas domésticas.
También tenía hombres reclutando jovencitas en pueblos y rancherías cercanas. Las engañaban cruelmente o simplemente se las robaban. Una vez entregadas a Delfina, el infierno comenzaba para las inocentes jovencitas, pues les quitaban la ropa y eran probadas por los ayudantes que se encargaban de abusar de ellas, uno tras otro. Al poco tiempo abrieron las puertas de su segundo burdel llamado con el mismo nombre, Guadalajara de Noche, en San Francisco del Rincón. Las hermanas de Delfina eran las encargadas de la administración del dinero y del suministro de la comida. Se cuenta que las jóvenes eran alimentadas con 5 tortillas y un plato de frijoles al día. Los negocios de prostitución iban viento en popa, y entonces encontraron un local en León, Guanajuato, conocido como el Poquianchis, al cual cambiaron el nombre a la Barca de Oro. Pero la gente continuaba llamándolo Poquianchis, mismo sobrenombre por el que serían conocidas las hermanas entre la sociedad. En el año de 1962, los burdeles y cantinas de León fueron prohibidos por el gobierno de Guanajuato, así que las Poquianchis solo se quedaron con el burdel Guadalajara de Noche, ofreciendo a militares servicios gratis a cambio de protección para el burdel. La aterradora historia cuenta que la madre de las Poquianchis era una católica obsesionada con la religión, misma que le inculcó a sus hijas, pero según la creencia de Delfina, la prostitución no era un pecado, siempre y cuando se respetaran ciertas reglas, mismas que no podían romper ninguna de sus jóvenes trabajadoras. En caso de romperlas, eran salvajemente torturadas, y si alguna chica protestaba, intentaba escapar, o no quería acceder a alguna de las peticiones de sus clientes, eran arrastradas de los cabellos para después ser asesinadas a golpes. Las Poquianchis nunca asesinaban directamente a sus trabajadoras, pues era considerado para ellas pecado. Delfina y sus hermanas consideraban que al cumplir los 25 años, las mujeres ya eran viejas y ya no les funcionaban. Entonces las entregaban al verdugo, quien era uno de sus hombres, para que las encerrara en los cuartos del rancho. Las chicas se quedaban sin comer, las pateaban y golpeaban con una tabla de madera. Una vez que quedaban inconscientes e indefensas, el verdugo las sacaba del cuarto para enterrarlas aún con vida en una zona del rancho. También si alguna de las chicas se embarazaba, la obligaban a abortar. Se presume que los fetos eran metidos en botellas para después desaparecerlos. El 12 de enero de 1964, el infierno del cautiverio de las Poquianchis fue denunciado a las autoridades por una joven que logró escapar. El rumor se comenzó a correr de forma inmediata, y aunque Delfina y sus hermanos negaron los cargos, los agentes judiciales encontraron 90 cuerpos de mujeres enterrados, fetos en descomposición y huesos por todo el rancho. Esta vez no hubo nada que pudiera ayudar a las Poquianchis, quienes fueron sentenciadas a 40 años de prisión. El 17 de octubre de 1978, Delfina murió de 56 años, a causa de un recipiente de cemento que cayó en su cabeza mientras unos albañiles hacían arreglos en una de las celdas. Carmen falleció en su celda en noviembre de 1984 a causa de un cáncer hepático. María de Jesús salió de la cárcel y nunca se volvió a saber de ella. Eva, quien había dejado el negocio de sus hermanas, fue arrestada en Matamoros y terminó sus días en un manicomio. Se han dicho muchos rumores acerca del caso de las Poquianchis. Algunos hablan de rituales satánicos, otros que obligaban a sus jovencitas a mantener actos de zoofilia, entre otras cosas. Corría el año de 1983 cuando la bella Evangelina se encontró con la fama de ser coronada reina del carnaval de Veracruz. En aquel entonces nadie se imaginaba la cruel y aterradora historia que estaba por escribirse. Evangelina era una joven de 18 años, rubia de ojos verdes, y poseía una belleza que pronto la llevaría a salir en revistas y periódicos. No había duda, la fama de Evangelina subía como la espuma. Las fiestas de Evangelina con gente de alta sociedad y algunos famosos no eran un secreto, fiestas donde abundaba el alcohol, sexo y drogas, y entonces vendría la caída de la joven reina. Poco a poco comenzó a alejarse más y más de los reflectores, hasta pasar al olvido. Tiempos después procrearía 2 hijos con un hombre el cual nunca los reconocería como suyos. Su familia, cansada de sus adicciones, decidió correrla de su casa. Entonces fue cuando Evangelina se mudó al departamento 501 del antiguo edificio de la Lotería Nacional, ubicación que curiosamente fue la misma donde terminó su recorrido como reina del carnaval en su momento de gloria. Se cuenta que Evangelina escondía a sus hijos encerrándolos en su cuarto,
mientras ella se drogaba junto a sus amigos. Había veces que los dejaba sin comer por días. También los golpeaba y maltrataba, producto de su adicción a las drogas y problemas económicos, pues su familia le había retirado todo el apoyo. Entonces fue cuando el día 28 de marzo de 1989, uno de los crímenes más atroces del puerto de Veracruz se escribiría. En un arranque de furia influenciada por el uso de drogas, Evangelina comenzó a golpear a su hijo, Jaime, de tan solo 3 años. No conforme con eso, lo tomó de los pies y comenzó a azotarlo en repetidas ocasiones contra la pared y el piso, causándole de forma despiadada desangramiento, fractura de cráneo y exposición de masa encefálica. Pero ahí no terminaría su crimen, pues enseguida se fue contra su otro pequeño de apenas 2 años. La ex reina lo golpeó de la misma manera que a su hermano, hasta causarle la muerte. En su afán por desaparecer la evidencia, Evangelina metió los cuerpos de sus hijos al horno para, según ella, incinerarlos, pero solo consiguió cocinar los cuerpos. Después de su intento fallido por desaparecer los cadáveres de sus hijos, los colocó sobre la mesa, tomó un cuchillo y comenzó a cortarlos de forma despiadada, en pedazos, para después enterrarlos en unas macetas que tenía en el balcón, que estaba justo frente a la avenida. Literalmente, las personas que pasaban podían observarlos sin tener alguna idea de lo que escondían esas macetas. Sin algún remordimiento o cargo de conciencia, la asesina continuó ofreciendo sus ya conocidas fiestas, y cuando la gente le preguntaba por sus hijos, ella contestaba que se habían ido con su padre. Al poco tiempo, su hermano, Juan Miguel, empezó a sospechar que algo andaba mal, pues la ropa de los niños seguía en el departamento, y al no soportar los cuestionamientos, Evangelina terminó por confesar su escalofriante crimen. Su hermano la denunció a las autoridades, que al momento de registrar el departamento encontraron los pedazos de los niños ya en completa descomposición. Evangelina sostuvo la versión de que los niños habían fallecido por desnutrición y ella por miedo los enterró en aquellos maceteros, pero muy pronto las pruebas periciales se encargarían de desechar su versión. También alegó padecer de trastornos mentales, mismos que serían descartados por el juez que llevó el caso. La ex reina de Veracruz había sido encarcelada y la noticia corrió rápidamente entre la prensa mexicana, mismos que años anteriores habían admirado su belleza. 17 años después del asesinato de sus hijos, Evangelina sería puesta en libertad durante el año del 2006, y la prensa le perdió la huella. A partir de entonces, innumerables escritores y periodistas han hablado del atroz crimen en libros y reportajes. El edificio que fue testigo de aquel asesinato se convirtió en una propiedad abandonada luego de incendiarse en los años 90. Y aquí entramos en terreno paranormal, pues la leyenda cuenta que los fantasmas de los hermanitos asesinados en el departamento 501 aún se escuchan jugando por las escaleras de la deteriorada propiedad. Es frecuente escuchar los gritos suplicando ayuda de los hijos de la antigua reina del carnaval de Veracruz. En los años 80 existió una secta que sembró terror en la población de Matamoros, Tamaulipas. El líder del sanguinario grupo era un encantador hombre de origen cubano que se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo. Le decían el Padrino. Él era partícipe de la religión Palo Mayombe y tarotista de personas de la alta sociedad en México. Adolfo, junto a otros integrantes de su secta, fueron nombrados por la prensa como los narcosatánicos, ya que realizaban horrorosos rituales para asegurar su éxito en el negocio de las drogas. Los rituales eran de sangre y costó la vida de alrededor de 17 personas. Muchas de las víctimas eran miembros de la comunidad gay, pues había 2 miembros masculinos encargados de seducir hombres para con engaños entregarlos a Constanzo y poder llevar a cabo los rituales. Estos 2 hombres eran amantes de Adolfo y unos de los miembros más leales de la secta. A uno lo apodaban la dama de Constanzo y al otro el hombre de Constanzo. Dentro de la secta había una mujer que también era amante de Adolfo. Era una atractiva mujer de ojos grandes. Su nombre era Sara Aldrete Villarreal, una joven universitaria quien tenía dones sobrenaturales. A ella le conocían como la madrina. Ella era la encargada de realizar el ritual. Los colgaba de una cuerda y les cortaba el miembro y los pezones. Después lo cocía a fuego lento por horas mientras ellos seguían vivos, para después devorarlos en un banquete. Sara llegó a abrir el pecho de una de las víctimas, quien se retorcía de dolor para arrancarle el corazón con una mordida. Extirpaban órganos, huesos y cualquier parte del cuerpo, pero generalmente
Era el corazón y el cerebro los que, juntos con la sangre e ingredientes especiales, preparaban el ritual dentro de un caldero mágico, donde estaban los muertos que Adolfo tenía que alimentar para que lo ayudaran con la brujería. Con las columnas vertebrales de los fallecidos, Adolfo se hacía collares y diferentes tipos de amuletos, incluso se fabricó una corbata. Una de las víctimas fue el estudiante estadounidense de medicina Mark Kilroy, quien había ido de fiesta a Matamoros con sus amigos, pero un poco antes de cruzar el puente fronterizo, él se mezcló con gente de la secta y fue secuestrado. En 2 ocasiones estuvo a punto de escapar, pero no logró salvarse, pues su vida terminó con un machetazo en la cabeza. Cuando los amigos le avisaron a los padres de Mark que estaba desaparecido, estos movieron mar y tierra para encontrar a su hijo. Incluso usaron influencias políticas de los Estados Unidos, por lo que obligaron a las autoridades mexicanas a poner cartas en el asunto. Días después atraparon a uno de los miembros de la secta, por lo que las autoridades fueron a dar al rancho Santa Elena, donde ocurrieron las brutales torturas. Ahí encontraron los cuerpos enterrados en fosas, entre ellos el cadáver de Mark. Adolfo y los demás habían huido a la Ciudad de México, donde después de 3 semanas fueron encontrados. Sara se encerró en un cuarto fingiendo ser una secuestrada, mientras los demás se enfrentaban a los federales. Cuando no había escapatoria, Adolfo Constanzo le pidió a uno de sus seguidores que lo matara a él y a uno de sus amantes en el guardarropa. Este obedeció y les disparó hasta matarlos. Actualmente, Sara dice que Adolfo la forzó a realizar estos atroces actos por los que dice ser inocente. Verdad o mentira, ella junto a otros miembros de la sádica secta continúan cumpliendo una pena de muchos años de cárcel. Un dato curioso es que Constanzo tenía una lista de clientes políticos, artistas y empresarios, entre los que destacaban Irma Serrano, Juan Gabriel, Yuri, Lucía Méndez, entre otros famosos. Personas que han ido a visitar la Casa de los Horrores en Matamoros aseguran ser testigos, como no, de actividad paranormal. No podíamos tener una lista de atrocidades ocurridas en México sin hablar de la tarde que el gobierno asesinó a su futuro. La tarde del 2 de octubre de 1968, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Mientras tanto, el ejército vigilaba para que no hubiera disturbios. Asimismo, contaban con el apoyo de 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército. Por su parte, miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraban en la manifestación hasta llegar al 3er piso del edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Cerca de las 5:55 de la tarde, 2 bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco. A las 6:10 sobrevoló la plaza un helicóptero del cual dispararon bengalas, la primera verde y la segunda roja, presumiblemente como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en los edificios, así como varios miembros del batallón parapetados en los departamentos del Chihuahua y en el corredor del 3er piso, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, para hacerles creer a estos últimos que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión los disparos no fueron dirigidos contra los agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos de los departamentos de los edificios aledaños, pero esto no detuvo a los miembros del ejército que, sin orden judicial, irrumpieron en algunos de los departamentos de los edificios de la unidad Tlatelolco para capturar a los manifestantes. Horas después, la plaza estaba llena de cadáveres y personas heridas. Los estudiantes fueron llevados a culatazos a 2 lugares: las puertas de los elevadores del edificio Chihuahua, donde fueron desvestidos, quedando solamente en ropa interior y golpeados, y el exconvento situado al lado de la iglesia de Santiago Tlatelolco, donde reunieron a aproximadamente 3,000 detenidos. Perdonen si mi voz ha sonado un poco extraña durante este video, pero me encuentro un poco enfermo al momento de grabar esto. Si el video te ha gustado, deja tu like y un comentario de cuál fue el momento que más te impactó. Te ha hablado Snow. Nos veremos en la próxima.